La Biblia nos presenta este mandamiento en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 13. Hay un alcance mucho mayor, pero más allá de lo que jurídicamente implica el hecho de un homicidio, la palabra de Dios pone eso allí para que nosotros podamos reconocer la razón por la cual debemos respetar a la persona que nos queda al lado. Vamos a ir al libro de Mateo más tarde y vamos a leer lo que Jesús nos dice acerca de la relación que tenemos que tener con nuestro hermano, con nuestro prójimo. ¿Dónde entra ahí la ira? ¿Dónde entra ahí el deseo de venganza? ¿Dónde entra ahí el desprecio, la discriminación? ¿Por qué creen ustedes que Dios puso allí ese mandamiento? ¿Dónde nace digamos que el deseo de Dios, ¿verdad?, de establecerlo y de aclararlo? El pastor ha predicado varias veces acerca de esto. La historia de Caín y Abel ofrece a nosotros esa imagen de la reacción de Dios ante un homicidio. Caín, movido por los celos y por la ira, comete un homicidio contra su hermano Abel. Y entonces Dios sale y le pregunta, vamos a verlo en Génesis capítulo 4, si lo pueden buscar, verso 9. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. O sea, encima de le puso una emboscada, porque lo invitó, ¿verdad? Mi hermano, yo tengo confianza con él. Vayamos al campo. O sea, ahí hubo premeditación y alevosía, dirían. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La respuesta de Dios allí fue contundente. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano Abel derramada injustamente no ha sido ignorada por mí. Dios escuchó el clamor de esa víctima y confrontó al responsable. Esa es la tarea que tiene la justicia, ¿verdad? Cuando ocurre una situación así, tiene que confrontar al responsable de un hecho, someterlo a la acción de la justicia y que pague por el delito que ha cometido. De esta manera, entonces, vemos que quitar la vida no es algo indiferente a Dios. A Dios le importa mucho la vida humana, por eso nos creó. Entonces, en ese contexto, posteriormente, en el libro de Éxodo, escribe primero en la tabla, luego sabemos el enojo de Moisés, y bueno, Moisés tiene que ponerse de nuevo a transcribir esas tablas de la ley, y en el verso 13 encontramos: no matarás, que es parte de esa legislación que buscaba ordenar la vida del pueblo en el desierto. Recuerden que la vez anterior hablamos de eso, que el pueblo de Israel iba por el desierto, una cantidad enorme de gente, necesitaban una guía, algo por lo cual poder establecer un orden en ese lugar. Y entonces allí, después que sale de la liberación de Egipto, se establecen en comunidades y para poder manejar mucho mejor las relaciones humanas era necesario establecer estatutos para el orden y para el respeto de unos con otros. Entonces, aquí quiero presentarles de ese texto, no matarás, una precisión lingüística del hebreo y del griego, porque todo lo que está en la Biblia tiene un tiempo y un contexto. No está ahí porque sí, viene con un origen. Vamos a ver esta imagen. El verbo rasach significa causar la muerte o asesinar. Cuando eso se traduce, entonces lo traducimos: no asesinarás. Ese es el contexto. ¿Por qué yo les digo esto? Bueno, porque esto nos permite comprender el mandamiento en una mejor amplitud, de una mejor manera, para que no se interprete como algo absoluto, porque existen las muertes accidentales. También ustedes saben que los pueblos iban a la guerra. Hay una forma de arrebatarle la vida al ser humano que no es tan circunstancial.
Entonces, ese mandamiento parte de esa verdad fundamental. Nadie puede atribuirse arbitrariamente el derecho de quitarle la vida a un ser humano. Y nosotros vimos en estos días que nos dolió tanto un militar como mató a un joven ahí a quemarropa, así sin ton ni son, simplemente porque le reclamó, esa motocicleta es mía. Y fue algo realmente indignante, ¿verdad que sí? A todos nos indignó. La vida no adquiere valor porque nosotros se la otorgamos. Su valor es anterior a nuestras decisiones. Por eso el homicidio voluntario de una persona inocente constituye una transgresión muy grave. No solamente porque destruye la vida, sino que atenta contra la dignidad del ser humano que usted y yo no creamos. Y que por ende no tenemos ningún derecho a destruir esa vida. Esa facultad la tiene quien lo determinó en la creación, que es Dios. Tú y yo somos guarda de nuestro hermano. Somos responsables unos a otros y estamos llamados a ser guardianes de la vida de nuestros hermanos. Lo segundo es que no matarás. Va más allá de la muerte física. Y aquí vamos a ir a Mateo capítulo 5, vamos a leer de los versos 21 al 24 para que veamos la dimensión de este mandamiento, hasta dónde el Señor nos manda a cumplir. Dice en Mateo capítulo 5, verso 21 al 24, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, oiga bien, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. No la pusieron difícil, ¿verdad? Ay, qué difícil. Esa varita está muy alta. ¿Cómo cumplir eso, Bueno, nosotros vivimos enojados. Por tanto, oiga bien, si trae tu ofrenda al altar y te acuerdas trayendo la ofrenda de que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra tu hermano, vamos a ponerlo al revés, deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que la ofrenda que nosotros traemos aquí enojada con alguien, Dios no la recibe. No la recibe. Porque si tú no te puedes poner de acuerdo con el que tú ves, no me venga a mí que tú no me estás viendo. O sea, ¿por qué? Es algo sumamente delicado. Con estas palabras, Jesús amplía el mandamiento del capítulo de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20, de no matarás. Está ampliado, lo lleva a la raíz, al origen por el cual Dios lo colocó allí. Entonces, la violencia comienza no desde el momento que se establece una discusión. La violencia normalmente comienza generada en el corazón. Va mucho antes, cuando uno está incómodo, cuando uno está... Y eso es un problema, porque usted puede salir incómodo de un sitio, encontrarse a uno por el camino y ese paga la java, como decimos en buen dominicano. El celo irracional, la humillación, la venganza, la incapacidad de perdonar son formas de violencia mortal. Una persona puede no quitarle la vida físicamente a otro, pero sin embargo puede destruir su dignidad mediante palabras, mediante acciones, mediante actitudes. Por eso Jesús continúa hablando de la reconciliación luego allí y establece una relación entre la reconciliación del hermano y el servicio a él. ¿Tú me quieres servir? Reconcíliate primero con tu hermano, no me traiga tu ofrenda. Aquí aparece una dimensión extraordinaria de ese quinto mandamiento. No basta con evitar hacer daño físicamente. El discípulo de Cristo está llamado a convertirse en protector de la vida y en ser guardián de la dignidad humana. Ayer nosotros estábamos en la clausura de los Juegos, estaban todos los grupos
Yo voy a decir eso y no quiero que se malinterprete, porque esto se está grabando, ¿verdad? Habían unos guardias allí que estaban custodiando este terreno y unos muchachos de color estaban subiéndose arriba porque estaban cansados y a veces se sentaban en el murito. Y allá iban de una vez a pararlo. No puede estar ahí, tiene que ponerse aquí. Llegó un momento que uno se airó y le dijo, oye, si te sigue poniendo ahí te voy a quitar. Pero después, en el mismo lugar, se paraban otros de otro color, que no dejaba ver a nadie y a veces no me le decían nada. Entonces yo en un momento, el pastor me agarró, porque yo cosas así, ustedes saben que a mí se me zafa. Me volteé para decirle, pero díselo a ellos también. Entonces tú me lo estás diciendo a ese porque es morenito y a esta porque es blanquita, no se lo va a decir. Y me excusan, ¿eh? Eso es estigmatizar. Y eso es pecado. Y eso está mal. Y eso es cometer violencia contra tu hermano, contra la dignidad de tu hermano. Entonces, o to toro o to vaca, como decimos en buen dominicano, ¿verdad? Entonces, negar la ayuda a una persona cuya vida está en peligro cuando tenemos la posibilidad de auxiliarla es quebrantar ese mandamiento. Infligir sufrimiento innecesario y actuar con crueldad con alguien es quebrantar ese mandamiento. Discriminar o tratar a otros como si fueran inferiores es quebrantar ese mandamiento. Descuidar a quienes dependen de nosotros, niños, ancianos, personas enfermas, personas vulnerables, es quebrantar ese mandamiento. Entonces, es un mandamiento que tiene una dimensión demasiado amplia. No se trata de agarrar un cuchillo o un revólver o cualquier objeto para quitarle la vida a una persona. Va más allá de ahí. Y nosotros hasta con la mirada matamos personas. Con la lengua matamos a las personas y le quitamos su dignidad. ¿Cómo estoy yo guardando la dignidad de las personas que Dios ha puesto a mi alrededor? Que ha puesto a mi cuidado, a mi responsabilidad? Estoy hablando de la familia, pero también de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de la persona con la que nosotros estamos cada día relacionándonos. Lo número 3 es que encontramos aspectos complejos en este mandamiento. No significa que la Biblia presente la guerra como algo bueno o deseable, porque muchas veces a uno le hacen esa pregunta, especialmente los que no son creyentes. La guerra no es algo que Dios desee. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y la propia Escritura muestra constantemente las consecuencias de ella. Muerte, destrucción, sufrimiento, desplazamiento, señores. La cantidad de gente desplazada producto de las acciones de una guerra es muy triste, mucho dolor. Pero la guerra es una realidad. Y hay muchos relatos de conquista en el Antiguo Testamento que tienen que ser interpretados en su contexto histórico, literario, teológico. Entonces, no podemos utilizar esto simplemente para justificar que un pueblo, un individuo, un gobernante tenga autoridad para eliminar a otro grupo humano. Eso no debería de estar pasando, pero pasa. Entonces, es necesario distinguir por eso entre el asesinato de una persona inocente que condena el mandamiento y los complejos problemas que hay en la humanidad relacionados con la defensa, con la justicia y con el uso de la fuerza. Porque también la justicia y la defensa son parte de los atributos y de las libertades que Dios le da a nuestras autoridades para poder ejercerlas sobre el pueblo que gobierna, para poder implementar justicia. Entonces, si un pueblo está siendo maltratado, nadie se va a quedar, ¿verdad?, de brazos cruzados, porque la independencia de este país también fue Dios que la permitió y hay que derramar sangre y es muy doloroso defender con justicia a quienes Dios le ha puesto en la mano para gobernarlos y para protegerlos, para darle lo que necesitan. Es su deber. Entonces, la pregunta cristiana: ¿cómo proteger la vida, buscar la justicia, evitar la violencia en un mundo en el que el conflicto y la guerra siguen existiendo? Lo otro es que el quinto mandamiento se presenta frente a otros dilemas de la vida. Hay temas que son que crean ronchas y todos sabemos cuáles son.
nos pasamos todo el tiempo debatiendo de eso en redes y en todos los sitios. Si la vida humana posee dignidad, ¿desde cuándo posee la vida humana dignidad? ¿Desde cuándo, doctor? Desde la concepción. Nos guste o no. Si quiere venir, vení. Pero es así. Ese mandamiento nos llama a reflexionar sobre esas situaciones que son propias de este tiempo, de la actualidad, del mundo contemporáneo en el que vivimos, como el aborto es uno de ellos. ¿O usted me va a decir a mí que Javier vale más que Daniel? Porque si vamos por edad, ¿verdad? ¿Quién vale más aquí? Vamos a ver, Samantha. ¿Vale más que yo? ¿Que Lady? No, no hay diferencia. Entonces, el nivel de desarrollo no tiene que ver con la dignidad. Todos somos dignos, porque Dios nos hizo dignos. Desde la concepción tenemos vida. Y entonces la vida debe ser respetada desde su inicio. Y lo establece la Constitución de esta República también. La Biblia expresa esta visión de manera hermosa en unas palabras que vamos a ver en el libro de Jeremías y en Salmos capítulo 139. ¿Qué dicen esos textos? Vamos a ver. Dice Jeremías 1:5. Antes que te formase, ¿en dónde? En el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Le estaba hablando el Señor al profeta Jeremías. Ya yo te había visto. Desde que tú fueras, antes de tú ser un pensamiento, ya yo te conocía. Estabas en mi plan, como dijo Teresa. Entonces, luego dice en el Salmo 139:13, un verso que yo les repetía mucho a mis hijas cuando estaban pequeñas. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y más adelante dice, te alabo porque maravillosas son tus obras. Aleluya. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso que Dios tiene cuidado de nosotros desde antes de nosotros ser un pensamiento. Son textos que, aunque no son tratados científicos, doctor, ¿verdad?, que hablan de embriología, pero ellos que son médicos saben que eso es una realidad. Expresan que la existencia humana es conocida y querida por Dios, incluso antes. En YouTube está llenísimo y cargado de muchísimas historias y sonografía y todo tipo de estudios y de documentales acerca del desarrollo humano. Usted lo puede ir a buscar allí. Entonces usted, el hecho de que sea un embrioncito, eso no le resta dignidad. La Biblia nos muestra el valor de la humanidad cuando denuncia estas prácticas, incluso de pueblos que están establecidos en el Antiguo Testamento, que hacían sacrificio a los ídolos. ¿Saben qué? Entregándole sus hijos a Moloc y los quemaban en el fuego. Levítico capítulo 18:21 dice, no entregarás a ninguno de tus hijos para hacerlo pasar por el fuego en honor a Moloc. Era una práctica pagana que Dios condenaba en el Antiguo Testamento. Ahí se nota el rechazo contundente de Dios, denunciando el hecho de que muchos hombres y mujeres quemaban sus hijos y sus hijas para entregárselo a un Dios falso por demás. Entonces, la vida humana no es un instrumento para alcanzar ningún otro fin. Oiga bien, ni el poder, ni la religión, ni los intereses de una sociedad pueden justificar el sacrificio deliberado de un inocente que no se puede defender. Usted tiene que ver eso. Véase un curetaje de un aborto para que salga. Eso es una cosa increíble. El mismo principio explica el extremo opuesto de esa existencia, que es la vejez. Pero así como un niño, un bebé no puede ser maltratado, a veces nosotros tratamos a los niños como que no tienen valor. Mira, muchacho, quítate de ahí. Uno a sus hijos, ¿eh? Eso es tratarlo con poca dignidad. Y ellos tienen sus historias. Oiga, Daniel ya, como verá, está sacando la de él del colegio. Entonces, es un principio que además del bebé, también está estipulado para el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? La vejez.
Y en la vejez se plantea otro procedimiento. La eutanasia plantea un dilema bastante complejo. Y desde la perspectiva cristiana surge una palabra que se llama misericordia. Lo que Dios quiere es que nosotros a una persona que esté en sufrimiento lo acompañemos, que aliviemos su carga, su dolor y que podamos proteger la dignidad de esa persona hasta el final. Esto es importante porque la sociedad cae en una lógica fácil, utilitarista, en la que las personas enfermas, ancianas o dependientes comienzan a ser vistas como una carga. Miren, ahí tenemos a Jeremy Bentham. Ponme la foto, ustedes no lo conocen ni yo tampoco, yo estudié eso en ética. Pero ese señor fue el padre del utilitarismo. Míralo aquí, Jeremy Bentham. Junto con John Stuart Mill, trabajaron la teoría del utilitarismo, que es una acción en términos moralmente que explica cuando algo produce bienestar o felicidad, reduce el sufrimiento y que usted puede bien utilizar esa felicidad a cambio a costa de lo que sea. Lo importante es que usted esté feliz. Esa es la teoría del utilitarismo. Lo que dice es que la acción o el bien justifica los medios. Llevado al tema de la vejez, entonces, lo que Bentham dice es, si no tiene ninguna utilidad, ¿para qué continúa? ¿Qué ocurre cuando una persona deja de producir, necesita cuidados constantes o produce muchos costos al sistema sanitario, al gobierno? Se convierte en una carga, ¿verdad? Nosotros mismos lo hemos llegado a pensar. Bueno, pero es que se va a gastar demasiado dinero, entonces, tú sabes, y ahí comienza, para nosotros expiar nuestra culpa, comenzamos a echarle la culpa a los médicos y decimos, no, es que él me lo quiere tener ahí hasta que, porque me quieren sacar todos los cuartos. Entonces nosotros comenzamos a traspasar ese deseo a otros. Desde una interpretación utilitarista, esto nos dice que es un peligro convertir la persona en una cuestión de utilidad productiva o costo o calidad de vida. Por el contrario de Bentham, nosotros tenemos a Immanuel Kant, que es el padre de la ética de la dignidad humana. Y hay una frase que Kant decía, entre sus publicaciones tenemos la crítica de la razón pura. Es importante que nosotros los que puedan leer algo sobre la crítica de la razón pura lo puedan hacer, y la crítica del juicio. Marcaron un antes y un después en el pensamiento filosófico moderno. Y Kant decía, ponme la otra frase de Kant, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La impaciencia es algo que nos lleva al fracaso, pero la paciencia paga doble. También hubo un mensaje que decía eso. Entonces, Immanuel Kant ofrece una respuesta contraria. Dice que el ser humano posee dignidad y por eso nunca debe ser tratado únicamente como un medio para alcanzar un objetivo. Su famoso principio, que es el imperativo categórico, sostiene que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en los de los demás, siempre como un fin y nunca como un medio. Bentham decía que lo importante es el medio, el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué yo lo estoy utilizando? Pero no, Immanuel Kant hablaba del fin del ser humano. Entonces, una persona anciana no pierde su dignidad porque haya dejado de ser productiva. Tampoco pierde su valor porque necesita cuidados, porque tenga una discapacidad. En estos días me reuní con un grupo de la Asociación de No Videntes de aquí del Ensanche Osama, y una de las cosas que ellos más reclaman es precisamente la colocación de las escaleras de tipo caracol. Y me decía un padre no vidente que va con su bebé y que no hay manera de que esas personas entiendan que eso allí le molesta. La gente se molesta cuando ven que le están quitando los parqueos, que le están poniendo policías acostados, que le están haciendo tal o cual cosa, que le interrumpe, pero no estamos pensando en la dignidad de la persona que tiene una discapacidad. Que el anciano cuando va a cruzar tiene que tirarse a la calle expuesto a un peligro.
que el no vidente tiene su bastón y que se puede dar un golpe en la cabeza. Que el que anda en silla de ruedas, y nosotros somos tan especiales que vamos a los supermercados, vemos los parqueos que le pertenecen a los ancianos, a las embarazadas y a los que tienen discapacidad, y nosotros se lo cogemos porque vamos a durar ahí 5 minutos. O sea, nosotros no pensamos en esa parte de la dignidad del ser humano, de una persona que tiene una capacidad distinta a la de nosotros. Y eso es muy triste en una sociedad, muy doloroso. Nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Y eso es también matar. Eso es quebrantar ese mandamiento. Cuando nosotros cometemos acciones como esa, que vamos al supermercado y vemos un carrito cerca, que me ha pasado a mí, un día yo hice un pleito por eso en uno, le saca todo lo que tiene el carrito y se lo tira por ahí para que la persona entonces vaya y tenga que buscar todo lo que tenía en ese carrito de nuevo, sin saber el tiempo de ese ser humano, de ese virginal hombre o mujer que andaba a lo mejor rápido, y usted se lo saca todo porque usted no quiere ir a buscar un carrito, usted le queda más cerca el que está ahí y se lo coge. Son cosas que parecen sencillas, señores, pero estamos matando también allí. Cuando hablamos mal de otra persona, cuando lo criticamos, aquí dimos los libritos de la lengua, muy buenos, por cierto, ¿verdad? Todas esas son formas de nosotros matar también al prójimo, de no ser guarda de nuestro hermano. El quinto mandamiento nos obliga a verlo desde esa perspectiva. Los enfermos terminales, las personas que tienen discapacidad, los que son vulnerables, como los niños son muy vulnerables, ¿verdad? Son personas, por tanto, merecen nuestro respeto, nuestro cuidado y nuestro amor. Póngase a la orden. Yo recuerdo antes que cuando un anciano iba a cruzar, a uno le enseñaban eso en la escuela. Usted veía a los adolescentes, venga señor, venga, déjeme cruzarla. Yo los otros días te vi a ti y yo decía, Dios mío, que el Señor lo bendiga por esa caballerosidad, esa amabilidad, bajando a mamá aquí la escalera. O sea, son normas importantes que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos en casa también. Entonces, una persona no vale porque sea útil, vale porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Somos hermanos y donde compran, venden. Hoy por ti, mañana por mí. Y lo que te pasa a ti hoy me puede pasar mañana a mí. Porque la vida es una ruleta y usted no sabe la posición en la que se va a encontrar. Entonces, una sociedad demuestra cuánto comprende el valor de la vida, no solamente por cómo trata a quienes pueden defenderse. Nosotros somos muy dados a querer, ¿verdad?, estar cerca de la gente de renombre. No, la sociedad lo demuestra cuando sabe tratar con dignidad a todo el ciudadano. Entonces, no se trata de que el cristianismo va a glorificar el sufrimiento, porque también eso es otra cosa. No, que los cristianos quieren que todo el mundo sufra y que para purificarse. No se trata de eso. Se trata de que Dios quiere que nosotros desarrollemos la misericordia, los cuidados con el prójimo, el acompañamiento espiritual, que seamos de aliciente cuando una persona tiene un dolor, que podamos brindar alivio. ¿Cómo podemos nosotros terminar con una vida solo por el sufrimiento, porque me está dando problemas a mí? ¿Cómo podemos acompañar a una persona para que no tenga que sufrir sola? Piense en alguien de su familia, en algún vecino, en una persona que usted sabe que está necesitando acompañamiento. A veces volteamos la cara y ni siquiera preguntamos cómo está. ¿Cómo le puedo servir, vecina? ¿En qué le puedo ayudar? Déjame llevarle esta sopita a fulana. Hoy le dieron la quimio. Déjame ir a llevarle esta sopita. A ver si le hago, aunque sea a la tarde, un poquito mejor. Entonces, por eso Dios permite el sufrimiento, porque constituye uno de los grandes misterios de la existencia humana. La fe cristiana no obliga a afirmar que cada enfermedad o tragedia sea enviada directamente por Dios como un castigo. No como un castigo. Dios puede hacer surgir del sufrimiento oportunidad para demostrar el amor, la solidaridad, la compasión y hacernos crecer espiritualmente, pero hacernos crecer también
como seres humanos que desarrollan la empatía hasta el final. Es un regalo de Dios. Y como es un regalo de Dios, tú tienes una responsabilidad con tu propia vida, porque ese es también otro punto. Tu propia vida, la que Dios te dio, es una responsabilidad que tú tienes en tus manos. Por tanto, tampoco atentes contra ella, porque Dios te hizo con un propósito. No nos damos cuenta porque no estamos mirando hacia los lados. A veces estamos mirando nada más para acá. Y yo quiero decirle aquí a cada uno de ustedes, si te está sucediendo una situación en la que tú entiendes que no la puedes sobrellevar, puedes acercarte a nosotros, hablar con alguien. Nadie te va a juzgar, no importa la situación. Dios está para ti, Dios te ama con amor eterno. Y este mensaje que ha sido grabado y se va a poner en la página de la iglesia, yo quiero decírtelo a ti también. Dios te ama. Cuando yo estaba jovencita, veía siempre en los periódicos un mensaje que decía que Dios no hace porquerías. Y tú vales mucho. Vales demasiado para Dios. No hay ninguna situación bajo la tierra que no tenga solución. Lo único que no tiene solución, digo aquí en la tierra, porque en el reino de los cielos la tiene, porque Dios no da vida eterna, ¿verdad? Es la muerte. Pero Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú vivas. Así que nada de lo que esté sucediendo, no pienses en ello de arrebatar tu vida, porque Dios te la dio como un regalo para un propósito. Tú tienes un propósito especial de parte de Dios. Y eso también tenemos que verlo desde el punto de la violencia intrafamiliar, que es la razón por la que estamos dando esta serie de los 10 mandamientos inicial, que ahora lo vamos a empezar en la célula. El problema que hay en los hogares y el hecho de la violencia, los niveles que se ha elevado, es alarmante. El hombre cree que tiene derecho sobre la vida de su mujer. Puede darse el caso de que la mujer también, pero lo normal es que a veces sea el hombre el que, no sé por qué razón, será bioquímica, biológica, no lo sé. Pero el punto es que la sociedad ha ido perdiendo norte en algunos aspectos. Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a rescatar de nuevo esos valores, a dar ejemplo, pero también a observar, a hablarle a los demás. Nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. Y eso hay que repetirlo. Pero sobre todo a los que vienen subiendo, a nuestros hijos y nuestras hijas. Nosotros como padres y madres somos responsables de hacerle entender eso a nuestros hijos y a nuestras hijas. De que no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. En casa, empezando con nuestros hijos, a que usted como caballerito tiene que tratar bien a la damita, que no se le insulta, que no se le pega a una dama. Todos esos valores tenemos que recogerlos de nuevo. Esos asuntos sociales nos competen como iglesia y tenemos que echar la vista en ellos también. Porque también nosotros en nuestra propia familia conocemos gente que se aira fácil, que son de mecha corta, como decimos. Y entonces tenemos que buscar la manera con sabiduría, ¿verdad?, de ayudarlos, de orientarlos, de ser de bendición para esas vidas en nuestra familia. Donde quiera, en toda la familia hay, señores. Gente que se prende fácil y las cosas hay que evitarlas. Yo he visto, por ejemplo, un esposo que va manejando y alguien le roza y le pose la primera que sale a decirle de todo al otro. En vez de ser un ente pacificador y decirle, mi amor, pero tranquilo, no discuta, tranquilo, estate tranquilo. Entonces comenzamos a echarle leña al fuego. No hagamos eso. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Tú que eres un Dios sabio, que conoces todas las cosas, desde la creación hasta el día de hoy, Señor. Nada te es ajeno.